Muy bien, vamos a Mateo capítulo 26. Se llama, vamos a tomar la Santa Cena y recordar el pacto que hizo Cristo Jesús, el pacto de sangre que hizo Cristo Jesús por nosotros. Entonces sí me gustaría, los que vayan a tomar la Santa Cena, pues que escuchen esto, no se van a ir para afuera y luego vaya a venir alguien, pastor, me da la galleta y el jugo, porque no se lo vamos a dar, ¿sale? Solamente los que estén aquí escuchando van a tomar la Santa Cena, los demás no. Excepto que sean personas que ya hayan escuchado este tema anteriormente, porque muchos de ustedes a lo mejor ya lo han escuchado. Es importante, ¿por qué le voy a decir ahorita que lo tome con conocimiento de lo que usted hace? Mateo capítulo 26, no porque no se lo queramos dar, sino porque dice Pablo que es muy grave que ustedes lo tomen sin tener el conocimiento de lo que hacen. Mateo capítulo 26, vamos rapidito. Vamos a tratar de hacerlo ágil esto para que darles lo más que se pueda y ustedes puedan captar el mensaje. Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Estamos grabando? Ya lo tiene, Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Gracias, Señor, te pedimos revelación, sabiduría para que este tema, Señor, esta palabra pueda caer en nuestros corazones y podamos recordar tu muerte, todo lo que tú hiciste por nosotros en este pacto de sangre, porque tú eres nuestro Cordero que fue inmolado por nosotros, Señor Jesús. Gracias te damos. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, queremos digerir esta palabra y tú ayúdanos a digerirla, Espíritu Santo, para que esta palabra caiga en nuestro corazón y podamos recordar, Señor, ese hecho maravilloso de tu sacrificio perfecto. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Qué significa tomar la Santa Cena o cómo se debe tomar la Santa Cena? Si usted va a 1 Corintios 11, el apóstol Pablo nos habla algunos requisitos cómo debemos de tomar la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, voy a ir un poco rápido. Lo importante es que usted entienda que va a estar grabado y cualquier cosa o duda que tenga, usted por ahí lo puede ver después por internet, pero lo importante es que escuche el mensaje y le quede grabado en su corazón. 1 Corintios 11. El apóstol Pablo dice en el versículo 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Está hablando de tomar la Santa Cena. Luego dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han colgado los tenis. Han muerto, pues, para que me entienda. No está hablando de dormir, de que se cayeron en un sueño profundo. Está hablando de que murieron. Entonces, dice el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En pocas palabras, todo esto está hablando que usted recibió a Cristo Jesús en su corazón. Usted cree en Cristo Jesús. Cree en el sacrificio de Jesús, cree en la sangre derramada del pacto. Entonces eso significa examinarse usted mismo. Dice nuevamente el versículo 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo. ¿En qué sentido se va a probar? Muchos han malinterpretado ese texto bíblico y dice, bueno, me tengo que probar en que si tengo odio hacia una persona, lo voy a perdonar y ya que lo perdone puedo tomar la Santa Cena. Inclusive muchos van y confiesan sus pecados, ¿verdad? Y toman la Santa Cena. Pero eso no significa probarse a sí mismos. Probarse a sí mismo significa que usted debe probarse en tener el conocimiento del por qué hace las cosas. Es decir, usted tenga el conocimiento
¿Por qué recibió a Cristo? Porque sabe que Cristo Jesús murió por ustedes, ¿verdad? Y usted lo confiesa como su Señor y usted nació de nuevo porque Él es el Señor de su vida, vino a habitar en su corazón. Por eso lo recibimos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca que Él es el Señor de nuestra vida, que Dios lo levantó entre los muertos. Entonces, es importante que usted entienda, todas las cosas que hacemos, lo hacemos porque la palabra lo dice, no porque nos dijeron otros. Entonces, nos vamos a probar en el sentido de conocer, usted conozca por qué Cristo murió por usted. Si realmente el probarse a sí mismo significa que debo estar bien espiritualmente para poder tomar la Santa Cena, bueno, también pudiera estar, ¿no? Es que tengo odio hacia una persona, que no me cae bien y lo odio, no lo quiero, entonces voy a tomar la Santa Cena. Bueno, no se refiere a que usted tenga que pedir perdón, aunque pudiera incluirlo. Pero en sí, el probarse a sí mismo no significa que usted confiese pecado, sino que tenga el conocimiento del por qué usted va a tomar la Santa Cena. ¿Qué es lo que vamos a recordar? La muerte del Señor, ¿verdad? Eso recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Pero ¿qué incluye la muerte del Señor? Necesitamos entender qué incluye la muerte del Señor. Vamos a ir a la primera Pascua que se celebró en Éxodo capítulo 12. Y ahí vienen algunos requisitos, si se pudiera llamar requisitos, aunque se escucha muy feo como requisito, ¿no? Pero ahí vienen características para que usted tenga un conocimiento del por qué tomaban la Santa Cena, el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, cada uno, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Tomar un cordero, ¿verdad? Y ya le explica ahí qué iban a hacer con el cordero, cuál era, qué ellos tenían que conocer para tomar la Santa Cena. Bueno, ahí vienen los requisitos. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Versículo 5, Éxodo 12, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14, etc. Lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Fíjense qué era lo que tenían que hacer ellos, comer la carne asada al fuego. Y panes sin levadura. Ahí van dos características por que usted debe conocer o el por qué tomar la Santa Cena de esa manera. Primero, la tiene que tomar la carne asada al fuego, y segundo, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Nuevamente hace énfasis, asada al fuego. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis otra vez en el fuego. ¿Por qué menciona mucho la palabra fuego? Está raro, ¿no? Y lo comeréis así lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. De esa manera el pueblo de Israel tomaba la Santa Cena. ¿Qué significa Pascua? En el versículo 12 usted va a encontrar la palabra Pascua. Versículo 12, pues yo pasaré. Esa palabra pasaré es la palabra Pascua. ¿Qué significa? Que Dios iba a pasar por encima de ellos. Eso significa que Dios iba a pasar por encima de ellos. Yo pasaré por la tierra de Egipto. Y luego la palabra heriré, es importante que usted la entienda. No es que Dios hiera a las personas y las mate. Fue cuando murieron los primogénitos de los egipcios. ¿Sí sabía que murieron los primogénitos? En esta parte de la Biblia, ahí murieron los primogénitos. Heriré a todo primogénito en la tierra. Dice que Dios iba a herirlos, pero si usted se va al versículo 23, otra vez viene la palabra Pascua.
Éxodo 12:23, porque Jehová pasará, otra vez nuevamente, viene la palabra Pascua, hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar ¿a quién? Dios no iba a dejar entrar ¿a quién? Bueno, son problemas algunos de traducción. Si Dios es el heridor, dice que Dios no los iba a herir. Entonces, pero luego dice que Dios no iba a dejar entrar al heridor. Son problemas de traducción ahí. Si Dios fuera el heridor, no tendría por qué no dejar entrar al heridor. ¿Sí me explico? En pocas palabras, usted va a encontrar ese tipo de incongruencia, se podría decir, en las cuestiones de traducción. Realmente en el hebreo hay dos maneras de interpretar el hebreo, una manera causativa y otra permisiva, donde Dios causa las cosas y otra donde Dios permite que sucedan algunas cosas. Por eso que la palabra herir, si usted lo verifica bien, la palabra herir usted se la va a encontrar como una palabra que se llama naká en el hebreo y se traduce como dejar, no herir sino dejar. Y ese tipo de cosas usted la va encontrando conforme escudriña la palabra. De tal manera que no era Dios que iba a herir, sino Dios iba a dejar que sucediera algo. De tal manera que él, donde viera la sangre de los corderos en las puertas, no iba a entrar el destructor, para que usted me entienda. Si usted verifica 1 Corintios 10, se va a encontrar que el que destruía en el Viejo Testamento era alguien llamado el destructor, o inclusive el ángel de la muerte. ¿Quién es ese? Satanás, el diablo. De tal manera que se tenían ellos que comer la Pascua, para que usted me entienda, el versículo 11, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Sin embargo, Pascua significa pasar por encima de, o lo que representa también protección divina. Dios iba a estar protegiendo donde hubiera la sangre del cordero en esas puertas y no iba a dejar que entrara el destructor. Posteriormente murieron los primogénitos, los primeros hijos de los egipcios. Murieron posteriormente a ello. Entonces Dios no permitió que entrara el destructor a esas casas donde se viera la sangre del cordero. ¿Qué representa ahora en el nuevo pacto? Que donde vea la sangre del cordero, en cada persona que recibió a Cristo en su corazón, ahí no va a permitir que entre Satanás a destruirle. Recordamos eso nosotros en la Santa Cena. Luego, el versículo 8 dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. La carne asada al fuego y panes sin levadura representa los panes sin levadura. Los panes sin levadura representa que usted tome la Santa Cena sin ninguna mezcla de la ley mosaica. Porque dijo nuestro Señor Jesús que la levadura era la de los fariseos. No sé si lo han leído por ahí en el libro de Mateo viene. La levadura no, cuando alimentó, no sé si a los 4 o los 5,000, decía, ¿por qué no entienden que no les dije que se refería a la levadura de los panes, sino a la doctrina de los fariseos? Cuando él hablaba de la levadura, nuestro Señor Jesús se refería que leudaban el nuevo pacto, leudaban la gracia, leudaban lo que Dios quería hacer a través del Cordero Jesucristo. En otras palabras, si usted dice, soy salvo por fe, y continúo viviendo por fe, no tiene que seguir continuando viviendo por obras. Es decir, si usted ve a una viejita cruzar la calle, esta es una viejita ciega y le voy a ayudar a cruzar la calle, ya recibí a Jesús en mi corazón, pero para mantener mi salvación le voy a ayudar a la viejita a cruzar la calle, para salvarme, irme al cielo. No, olvídese, así no va a ser usted salvo. Usted es salvo porque recibió, porque aceptó y conoció que el Cordero Jesucristo murió por ustedes y derramó su sangre por ustedes. No van a ser salvos por ayudarle a una viejita a cruzar la calle, aunque ayúdele a la viejita a cruzar la calle. ¿Entiende? Entonces la salvación viene por fe, no viene por obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo. Inclusive, mire, vamos a Gálatas capítulo 2, no me pierda Éxodo 12. Es importante que usted entienda, panes sin levadura representa que no mezcle usted la gracia con las obras, no mezcle la gracia con la doctrina de los fariseos, no mezcle la gracia con la ley. Gálatas capítulo 2.
Mire, ahí en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, fíjense, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo, para que me entienda. Nadie se va al cielo por las obras de la ley, eso significa. Pero, poquito más adelante, en el capítulo 5, por ahí viene algo muy importante. Dice, andad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que el que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Y luego, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y luego dice el versículo 9, un poco de levadura, ahí viene la levadura para que usted lo entienda. Un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Levadura es doctrina de fariseos, es doctrina de la ley mosaica. Hermano, yo cumplo los 10 mandamientos, puedo tomar la Santa Cena y no habrá ni un problema. Sí habrá problemas, porque usted no cree que ahora vive por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Usted no cree que vive por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesús. Usted está cumpliendo mandamientos para ser salvo, cumpliendo mandamientos para, al portarse bien, le agrada a Dios. Está usted incorrecto. Un poco de levadura que usted tenga leuda toda la masa. Por lo consecuencia, si usted no cree que es justificado por la fe en Cristo Jesús, entonces pudiera tomar la Santa Cena, pues, pero yo le recomiendo mejor que no la tome hasta que usted crea realmente en la libertad con que Cristo lo hizo libre, la gracia y la fe. Por eso un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Me entiende? Como los que creen que por la manera de vestir son salvos también. ¿Sí sabía usted que muchos creen que si se usan faldas largas y un velo van a ser salvos? Si no, si se quitan el velo pierden su salvación. Entonces no es así. No podemos vivir por ese tipo de reglas humanas o religiosas. Si creemos y vamos a recordar el pacto en Cristo Jesús, debemos de tomar la Santa Cena creyendo que el único que pudo justificarme, salvarme, sanarme, prosperarme, fue el acto del sacrificio perfecto de Jesús. No me voy a ir al cielo por las obras, me voy a ir solamente al cielo porque mi fe estuvo sustentada en que el Cordero derramó su sangre y eso fue suficiente para mí. No hubo ninguna obra de justicia que yo pudiera hacer para salvarme a mí mismo, solamente creer en ese sacrificio de Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien con la levadura? Regresamos a Éxodo 12. Mire, vamos a continuar con los requisitos. En Éxodo 12 dice que debe tomarlo también vamos, no me pierda Éxodo 12 y regresa a 1 Corintios 4, 5. 1 Corintios 5 para mostrarle una vez más. Una de las cosas más graves por lo cual las personas, o el apóstol Pablo dice que tomaban la Santa Cena y algunos habían muerto, era porque no tenían conocimiento cómo tomar la Santa Cena o del por qué la tomaban. Muchos creían que porque era una galletita para llenarse en ese momento que tenían hambre. Otros creían que era vino para embriagarse en ese momento. Pero sin embargo, y otros creen que la deben de tomar porque ya están perdonados de sus pecados al confesar sus pecados. Tampoco eso es
válido que usted tome la Santa Cena, sí. El conocimiento que debe tener es por qué Cristo, qué fue lo que hizo Cristo Jesús por ustedes. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Límpiese esa levadura, como soy, dice. Porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Ahora, ¿son los corderitos que mataban los israelitas? No, nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Por eso nosotros lo hacemos en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no con la levadura de tradiciones, para que me entiendan, no con la levadura de que usted era salvo ayudando a las personas, no con la levadura de que usted tenía que ayudar a otros para poder ser salvo, ayudar a los pobres, darles de comer a los pobres para que sea salvo. No, eso es vieja levadura. Versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así vamos a celebrar la Pascua el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? La levadura de maldad significa que no andamos rectamente delante de Dios. Eso incluye lo otro. Éxodo 12. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Versículo 8. Asada al fuego y panes. ¿Ya entendió los panes sin levadura? Usted debe tener conocimiento que es justificado por la fe y no por las obras. Y luego asada al fuego. Lo comeréis, dice el versículo 11, así ceñidos vuestros lomos. ¿Qué significa ceñidos vuestros lomos? Usted se va a Efesios capítulo 6 y va a encontrar varios requisitos de la salvación, etcétera. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Qué representa el bordón en su mano? ¿Qué cree usted que representa? El bordón en su mano representa la autoridad que le ha delegado Cristo Jesús. Y eso lo va a encontrar en el nuevo pacto. Yo les he dado autoridad, sobre todo espíritu maligno, enfermedad, etcétera. Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 9, ahí se lo va a encontrar. Usted debe entender la autoridad que Cristo Jesús le delegó, porque si usted todavía es de los que le dice, de repente, llega un endemoniado y usted le va a decir que el Señor te reprenda, usted no entiende que Jesús ya le delegó la autoridad a ustedes. Usted no puede decir que el Señor te reprenda, no. Yo te he dado a ti todo poder y autoridad. Eso es lo que el Señor dice. En Efesios nos dio por cabeza sobre todas las cosas, Efesios capítulo 1. Usted debe entender que tiene autoridad para echar fuera demonios y toda enfermedad. Si usted cree que todo es un indigno pecador y que es salvo solamente por gracia, por el favor de Dios y que no vale nada, y como muchos creen todavía dentro del cristianismo, entonces no entienden ni siquiera la autoridad que tiene y creen que Satanás es arriba de usted. Entonces, la verdad, muchos toman la Santa Cena sin entender su posición en Cristo. Y el bordón que representa la autoridad que Él nos ha delegado. También, calzado vuestros pies, y luego dice, ceñidos vuestros lomos. Si usted se va a Efesios 6, va a encontrar algunos requisitos por los cuales representa Efesios capítulo 6. Mire, vamos rapidito, Gálatas, Efesios capítulo 6. ¿Qué es lo que nos señala aquí? Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí nos señala lo que nos hablaba Éxodo 12. Lo mismo que nos habla Éxodo 12, nos señala aquí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo y su palabra. Vestidos con la coraza de la salvación, de la justicia. Y calzados vuestros pies ¿con qué? Con el evangelio de las buenas nuevas. Calzados vuestros pies con el evangelio de las buenas nuevas. Es decir, proclamar el evangelio de Cristo, pero la palabra paz representa también prosperidad. Es decir, que usted debe creer que Cristo no nada más murió por sus pecados, sino murió también y se hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos. Porque si usted es de los que critican, y nuestros amigos de internet va para ellos, que critican a esos que creen en la prosperidad, entonces, y toman la Santa Cena, por eso muchos están, porque no nada más están tomando la Santa Cena, sino están criticando lo que Jesucristo hizo por ellos.
que ellos entienden que según Jesús no murió por su pobreza, sino que nada más murió por sus pecados, y ellos toman la Santa Cena, luego les sucede algo, de repente hubo un accidente, y luego dicen, ¿qué pasó con tal hermano? De repente una enfermedad incurable, está en el hospital, y a la hora se murió de cáncer. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Por qué murió? Porque se tragó la Santa Cena sin entender y criticando todavía la prosperidad financiera. Por lo cual también Cristo Jesús pagó el precio. Él pagó el precio por la pobreza. Y si no lo entienden así, no, hermanos, que yo no creo en eso de que Cristo Jesús se hizo pobre para que yo fuera rico, 2 Corintios 8:9, no lo creo así. Bueno, yo le recomiendo que mejor no la tome y recuerde al Señor en su mente nada más y en su corazón. Ahí ámelo. Pero los que creemos en esto, pues debemos de entender que Cristo Jesús pagó el precio completo. Va entendiendo que usted debe probarse a sí mismo en conocer que Él pagó el precio también para que usted fuera enriquecido, para que no estuviera toda la vida pobre. Entonces, ¿de qué sirvió el Evangelio de Cristo? ¿Para que seguir más pobres? No, no es así. Vamos otra vez a Éxodo 12. Ya les voy hablando de esto, ¿no? Éxodo 12, vamos entendiendo cómo debe tomar o qué conocimiento debe tener usted para tomarse la Santa Cena. Y cuando no la tomemos, vamos a recordar ese pacto. ¿Cuál fue el pacto? Que el Señor nos libró de la ruina, nos sacó de la tierra de Egipto y nos trasladó a su reino, y es un reino de poder que incluye toda la bendición del Señor, no solamente una parte. No solamente lo liberó del pecado, también lo liberó de la enfermedad. Nuevamente, y aquella noche comerán la carne, versículo 8, asada al fuego. Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Por qué hace tanto énfasis al fuego? Ese cordero de Éxodo 12 representaba a Jesucristo, ¿sabía usted? ¿Sí o no sabía que representaba a Jesús? Decía que era un macho de 1 año sin defecto, ¿verdad? Usted lo va a leer aquí, mire, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras. ¿Qué representaba sin defecto? Que si usted cree que nuestro Señor Jesús se casó con María Magdalena, como dice el Código Da Vinci, y estuvo con ella metido, como dicen algunos, va a encontrar usted ese tipo de mentiras por internet, dice, los secretos ocultos de Jesús, dicen ellos. ¿Cuál es el secreto? Pues que María Magdalena anduvo con él. Si cree usted eso, no tome la Santa Cena. Porque Jesús era sin defecto, Él no cometió ni un solo pecado, ni siquiera con el pensamiento, ¿sabe usted? Porque Él dijo que el que adultera no nada más adultera físicamente, sino con el pensamiento. Y si Él lo hizo con el pensamiento, entonces adulteró Jesús y fue un pecador. Entonces no era cordero, no era el cordero, el Mesías que venía a morir por la humanidad, no era. Entonces, pero como yo creo que Jesús no pecó ni en mente, ni espíritu, ni en cuerpo, yo creo que Él es el cordero, sin defectos, y macho de 1 año significaba que no había tenido una relación con las cabritas, para que me entiendan. ¿Hay niños abusados aquí? Ya se me salió. Pero, fíjese bien, representaba que era un cordero que no tenía defectos. Ese es nuestro Señor Jesús. Si usted cree lo del Código Da Vinci, entonces no la tome. Si más adelante llega a creer que Jesús fue sin defecto, la vuelve a tomar otra vez. Comerán la carne asada al fuego. 3 veces menciona la carne asada al fuego. ¿Qué representaba la carne asada al fuego? Vamos a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se nos narra el sacrificio físico y espiritual de nuestro Señor Jesús. No nada más en la cruz del Calvario, sino que Él bajó 3 días y 3 noches a un lugar de sufrimiento. Hechos capítulo 2. Después del día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que se levanta porque había caído bajo el poder del Espíritu Santo. Y comienza a hablar el apóstol Pedro. Versículo 14, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera.
Mas él lo dicho por el profeta Isaías, y fueron, etcétera, que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Pero también en el versículo 22 dice: varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste. ¿Y de qué está hablando ahí? De que Jesús fue crucificado en una cruz. Está hablando de la muerte física del Señor. Por mano de inicuos, y lo dice crucificándole. Pablo, el apóstol Pedro, se levanta y les quiere mostrar el sufrimiento de Jesús. ¿Cuál era el sufrimiento del Cordero? ¿Qué iba a padecer el Cordero? Muerte física en una cruz, iba a derramar su sangre, iba a ser crucificado en ese lugar, iba a ser golpeado, iba a quedar como una llaga molida, como una carne molida, desfigurado totalmente. Eso representaba lo que el apóstol Pedro estaba diciéndoles. Pero llega el versículo 24 y les habla de otro sufrimiento del Señor Jesús. 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús estuvo retenido, ¿por qué? Por la muerte. ¿En dónde estuvo retenido Jesús por la muerte? Su cuerpo quedó en una tumba natural, pero su espíritu tuvo que haber ido a algún lugar. Cuando él dice por ahí en San Juan capítulo 19, Señor, te encomiendo mi espíritu. ¿Por qué Jesús encomendó su espíritu? ¿A dónde iba el espíritu de Jesús? Si hubiese ido inmediatamente al tercer cielo, ¿para qué encomendaba su espíritu a Dios? Entonces llega el momento de Getsemaní y dice: Señor, está orando nuestro Señor Jesús, y dice que está derramando gotas de sangre a través del sudor, y él dice: Padre mío, si es posible, pasa conmigo en esta copa o en este sufrimiento. Esa es la traducción correcta. Si es posible, pasa conmigo en este sufrimiento. Sin embargo, llega el momento que él está siendo crucificado en las 3 horas de tinieblas, donde le cayó el pecado a toda la humanidad. En ese momento el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué significa que el Padre se separó del Hijo? ¿Por qué cree que se separó? ¿Qué representaban las 3 horas de tinieblas? Que Dios se separó de su Hijo porque le cayó el pecado de todos nosotros y de la humanidad completa. A él le cayó el pecado, por eso hubo 3 horas de tinieblas. Y cada hora de tinieblas representaba un día en el infierno. ¿Sabía? Porque él estuvo 3 días y 3 noches en un lugar de sufrimiento. ¿Por qué fue Jesús allá, o el Espíritu de Jesús, por qué fue allá? ¿Por qué tuvo que ir? Él es nuestro Cordero sustituto, debía sustituirnos en todos los sacrificios. En el físico llevó las enfermedades, en el espiritual tenía que llevar pecados a un lugar de sufrimiento. Y usted, si sigue leyendo más adelante, porque David dice de él en el versículo 25, ¿qué significa? Que en los salmos mesiánicos usted va a encontrar profecías a través de David y de Moisés, sobre todo David, de los padecimientos de Cristo, no nada más físicos, sino otro tipo de padecimientos. Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y mi carne descansará en esperanza. ¿De qué está hablando? De un salmo ahí. Y luego dice el 27, versículo 27, porque no dejarás mi alma, ¿dónde? ¿Dónde queda el Hades para ustedes? ¿Dónde creen que queda el Hades? En el corazón de la tierra. En Mateo 12:40 dijo Jesús, fíjese, en Mateo 12:40, no dejarás mi alma en el Hades y no permitirás que tu santo vea corrupción. Mateo 12:40, usted va a encontrar que Jesús estuvo en el corazón de la tierra. Mateo capítulo 12, versículo 38, 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino señal del profeta Jonás. ¿Qué representaba la señal del profeta Jonás? Que Jonás capítulo 2, en Jonás capítulo 2 ya estaba profetizado que él iba a bajar a las profundidades del abismo, nuestro Señor Jesús. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará también ¿quién? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él mismo se denominaba el Hijo del Hombre. Así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? En el corazón de la tierra. ¿Cuántos días iba a estar en el corazón de la tierra?
3 días y 3. ¿Qué estuvo haciendo Jesús en el corazón de la tierra, en el Hades, Seol, donde estaba su alma y su espíritu? ¿Estaba jugando canicas, fue a comer carne asada, o estuvo en bicicleta junto con los demonios en ese lugar? ¿Qué fue a hacer Jesús? Jesús fue a un lugar de sufrimiento en sustitución de nosotros. Él fue a sufrir por ustedes también en ese lugar. ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús? Porque Él tenía un espíritu humano dentro de Él, no era Dios mismo que bajó al infierno. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, que Él se despojó de su deidad, viniendo a ser semejante a los hombres, en forma de siervo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17, que era semejante a sus hermanos, semejante a los seres humanos en todo. Es decir, como un ser humano, Él tuvo que cargar el pecado. Dios, el Padre, tuvo que cargar el pecado en Él. En pocas palabras, esas 3 horas de tinieblas, le cayó todo el pecado, se separó del Padre, y por consecuencia Jesucristo, como alguien que tenía naturaleza de pecado, no por su propio pecado, sino por el pecado de todos nosotros, que le cargaron a Él, y se separó del Padre. Eso se llama muerte espiritual. Se separa espiritualmente de Dios. Usted es un vivo espiritual porque Jesús fue muerto espiritual. Él lo sustituyó en el infierno para que usted no tenga que ir al infierno. Él lo sustituyó llevando la enfermedad para que usted no esté enfermo. ¿Está entendiendo? No siempre predico así por los nuevos que vienen. Ahorita soy rápido para que usted capte y poder tener la ceremonia al final. De tal manera que Mateo 12:40 dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará, es decir, Jesucristo, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Efesios capítulo 4, usted va a encontrar también ese hecho. Efesios capítulo 4. ¿Qué hay en el fondo ¿qué hay en los abismos? ¿Qué cree usted que hay en el abismo? En lo profundo del mar, en el infierno, en el Seol. Todos identifican ese lugar como un lugar donde hay fuego. ¿De dónde cree que viene la lava de los volcanes? Efesios capítulo 4. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, del versículo 7, Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué representa que subió? Que resucitó y está a la diestra del Dios Padre, ¿verdad? ¿Sí lo entiende eso? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, ¿a dónde? Primero, ¿a dónde descendió? A las partes más bajas, ¿de dónde? De la tierra. Allá fue nuestro Señor Jesús. El detalle es que muchos creen que fue solamente a predicarles a los espíritus encarcelados. 1 Pedro capítulo 3, mire, dice que fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿para qué les predicaba a ellos si los que están en el infierno ya no tienen salvación, no pueden salir de ese lugar? ¿Para qué predicaba Dios a esos espíritus? Otros dicen que fue a proclamar su victoria. Si Él proclamó su victoria al tercer día, cuando fue levantado por el Espíritu de Dios al tercer día, y eso viene en el Salmo 18. Usted lo puede verificar en el Salmo 18. ¿En qué cita que les dije? 1 Pedro. Mire, 1 Pedro capítulo 3. Algunos creen que fue a predicar, pero por lo que dice 1 Pedro capítulo 3, dice, vamos a leer versículo 18, 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Él padeció, siendo a la verdad muerto en la carne, pero ¿qué? Vivificado en espíritu. Él tuvo que ser vivificado en su espíritu para poder resucitar de ese lugar. Dice, y en ese mismo espíritu que Él fue vivificado, en su propio espíritu, en ese mismo espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y por eso creen que muchos creen que Jesús fue y predicó en el infierno, porque fue y predicó a esos espíritus encarcelados. Y sí es cierto que había espíritus encarcelados, pero si usted sigue leyendo se va a dar cuenta en qué momento predicó el Espíritu de Cristo. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé.
mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuándo desobedecieron las personas? En la época de Noé. ¿Cuándo fue y les predicó Cristo? Les podía predicar en el infierno cuando estaban esos de la época de Noé. Y sería muy gacho nada más que les hubiera predicado a los de la época de Noé. ¿Por qué no les predicó a los de la época de Moisés? ¿Por qué no les predicó a los de la época de Abraham? ¿Por qué a los de la época de Noé? Bueno, porque el Espíritu de Cristo que estaba en Noé, que era pregonero de justicia, les predicó a través de Noé, por el Espíritu Santo les predicó a través de Noé a esas personas para que se salvaran. Eso representa, mire, si vamos a la primera de Pedro capítulo 1 se van a dar cuenta, versículo 10, primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Fíjense, ¿quién era el Espíritu de Cristo? Que estaba en ¿quién? En los profetas, de eso está hablando. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién estaba en los profetas? El Espíritu de Cristo. ¿Qué profetizaba? Los padecimientos de Cristo. ¿Por quién les predicó? Si usted verifica, no sé si es la segunda de Pedro, no recuerdo, a Noé se le denomina pregonero de justicia. ¿Y qué les predicaba a Noé? Que se subieran al arca porque venía un diluvio. ¿Quién les predicó? Cristo. En la época de Noé, o el Espíritu de Cristo que estaba en el profeta Noé, les predicó a esos de esa época para que no se salvaran en ese momento, creyeran en Dios, pero que ahora, en esa época que bajó Cristo Jesús a ese lugar llamado Hades o Seol o infierno, en esa época ya estaban encarcelados. Esa es la interpretación de 1 Pedro 3:18. No que Cristo haya bajado a predicar en ese momento a esas personas. Les predicó el Espíritu de Cristo en la época de Noé para que se salvaran, pero que ahora estaban encarcelados en el Hades o Seol. Y así le puedo dar muchísimas citas bíblicas para que usted entienda. Ahora, el Cordero que murió por ustedes, ¿dónde, en qué momento se cumplió el hecho de que el Cordero tenía que ser quemado en fuego? ¿Acaso estaba muy fuerte el sol en la cruz del Calvario, hermano? Que de repente, el tiempo que duró en esa cruz, el Señor se bronceó y se quemó toda su piel. Allí donde habrá sido quemado el Cordero. ¿O en qué momento se cumplió que el Cordero tenía que ser quemado? ¿Dónde usted cree que se cumplió que el Cordero tenía que ser quemado? Cuando bajó a ese lugar de sufrimiento donde está más de 2000 grados el fuego. Si usted va a Levítico 16, el simbolismo de lo que representaba a Jesús viene en Levítico 16, en la ley de Moisés. Pero antes de eso, vamos a Lucas capítulo 26 por ahí, Lucas capítulo 24, perdón, dice en el versículo 25, ya que el Señor resucita, por 40 días les enseña acerca del reino a sus discípulos, ya resucitado no lo reconocen, en el camino a Emaús van 2 personas de sus discípulos y el Señor les habla estas palabras. Lucas capítulo 24, versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué decían los profetas del Mesías? Bueno, esto, no es necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Las escrituras, allá estaba escrito ahí lo que venía acerca de los padecimientos de Cristo. Los profetas ya estaban profetizando de la venida del Mesías, pero no nada más profetizaban que un niño vino, como dice Isaías capítulo 9. Un niño nos es dado, no nada más ellos profetizaban, sino profetizaban en Isaías 53 que por la llaga de Jesús usted iba a ser sanado. Profetizaban también que había 2 corderos a través de la ley de Moisés y los profetas. Y mira, ahorita vamos a la ley de Moisés. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿De quién hablaba Moisés y los profetas? De Jesús. ¿Qué era lo que decía Moisés o la ley de Moisés y los profetas acerca de Jesús? Mire, vamos a Levítico 16. Son los simbolismos de lo que representa los padecimientos del Cristo, como dice 1 Pedro capítulo 1.
Los profetas o el Espíritu de Cristo estaba en los profetas anunciando los padecimientos del Cordero. Y si usted va al Levítico, usted va a encontrar el simbolismo de lo que el Cordero tenía que sufrir. ¿Por qué tenía que ser el Cordero quemado en fuego? ¿En qué momento usted entiende que el Cordero tenía que ser quemado en fuego? Para poder tomar la Santa Cena, Dios les dio a entender. El día de la expiación, Levítico 16, dice como subtema: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre el santuario, etcétera, etcétera. Luego, aquí les dan las instrucciones para que hagan los actos de expiación de los corderos. Dice, versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Está hablando 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto o para quemarlo, para que me entienda. Eso es lo que representa el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará reconciliación por sí por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová y a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel. ¿A dónde le iba a enviar a ese cordero? Al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que hará para expiación suya y hará reconciliación por sí por su casa. Después, luego más adelante, fíjense, dice el versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. Y más adelante, usted va a encontrar, versículo 20, cuando hubieres acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, harás traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él. ¿Qué iba a hacer Aarón? Confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará. ¿A dónde le iban a enviar ese cordero? Al desierto, por mano de un hombre destinado para esto. ¿Cuál era la función de enviar ese cordero al desierto? De llevar los pecados. Aarón imponía las manos sobre la cabeza del cordero y lo enviaba a un lugar desértico. Versículos 7, perdón, versículo es 16, 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Nuevamente menciona el desierto. ¿Qué representa el desierto en la Biblia? Regularmente representa el Hades, el Seol o el infierno. Y ese macho cabrío sobre el cual se iban a imponer las manos, Aarón, el sumo sacerdote en esa época, declaraba el pecado de fornicación, lo declaró sobre este cordero, de todo el pueblo. El pecado de robo lo declaró sobre este cordero, de todo el pueblo, y declaraba todas las iniquidades de los pecados que había cometido el pueblo durante un año. Y ese cordero lo enviaban a un lugar desértico. ¿Cuál era la función de enviarlo a un lugar desértico? ¿Cuál cree usted? Que hubiera manantiales de agua y se regocijara habiendo mucha agua y el corderito engordara y encontrara las mejores hierbas. Era para que muriera insolado, quemado, para que me entiendan. Y si usted verifica el Salmo 22, se va a encontrar que a través del profeta David y el Espíritu de Cristo que estaba en el profeta David, anunciaba los padecimientos de Cristo. Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién era, David o el Espíritu de Cristo que ya profetizaba de que Cristo iba a decir esas palabras en la cruz del Calvario? ¿Quién dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién lo dijo? Jesús, si usted lo encuentra en el Salmo 22, versículo 1. En Mateo 27, 46 se encuentra esas palabras. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en esas 3 horas de tinieblas? Y David estaba hablando, es decir, el Espíritu de Cristo profetizaba a través del profeta David, valga la redundancia, acerca de lo que Cristo Jesús iba a sufrir en la cruz del Calvario. ¿Por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién era? Era el Espíritu de Cristo hablando por boca de David. Si usted cree que esas palabras las dijo Cristo en la cruz del Calvario, entonces creerá también lo que viene más adelante, que eran salmos mesiánicos que hablaban de los padecimientos de Cristo. ¿Dónde? Aquí era en la cruz del Calvario, porque ahí estaba crucificado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Pero más adelante usted va a encontrar esta misma frase. Y va a encontrar lo que sucedía con el Cordero de Levítico 16. Versículo 11. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. ¿Qué representa Basán? Basán representa la serpiente mitológica, así dice, la serpiente mitológica cuyos dominios eran las profundidades del mar. Eso es Basán, donde habita la serpiente mitológica en las profundidades del mar. Me han rodeado muchos toros fuertes, todos de Basán. ¿Qué es Basán? Ese es el lugar donde habita la serpiente. Cuando usted escuche la palabra Basán, entienda que es un lugar de sufrimiento, un lugar donde está la serpiente, es decir, Satanás y sus demonios. Luego dice, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Nuevamente habla de la muerte física. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿En qué momento fue? Una parte en la cruz del Calvario. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Fíjense, lo cercaron a nuestro Señor Jesús, cuadrilla de malignos. ¿Dónde estaban esos malignos? ¿Eran los fariseos acaso? ¿O eran espíritus inmundos de las tinieblas que estaban en el Hades, donde fue dejada su alma? Porque no dejarás mi alma en el Seol, dice el Señor, o en el Hades. Eso lo menciona Hechos capítulo 2, que ya se lo leí. Nuevamente dice, versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hablaba de Cristo, ¿verdad? Si no era profetizando acerca del padecimiento de Cristo. Entonces, en ese mismo sentir, los salmos mesiánicos hablan los padecimientos de Cristo, físicos, pero también padecimientos espirituales. Si usted verifica el versículo 20 del mismo Salmo 22, libra mi espada de ¿qué? Ya no estaba diciendo de su cuerpo. Libra mi espada, libra mi alma, libra de la espada mi alma. Estaba pidiendo él que lo libraran de ¿qué? Del sufrimiento de su alma. Jesús, cuando murió físicamente, su espíritu tuvo que ir a un lugar. Muchos dicen es que el que estaba a un lado muriéndose crucificado le dijo, Señor, cuando le dice uno, bájate si eres el Cristo, y otro le dice, Señor, como creyendo en Jesús, y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos creen que en ese momento se fue al paraíso, pero del paraíso nuevamente regresó a su cuerpo Jesús a la tumba. Tuvo que ir necesariamente al paraíso. En la traducción correcta dice, de cierto te digo hoy, que estarás en futuro conmigo en el paraíso. No es al revés. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, traducción incorrecta. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la traducción de ese texto bíblico. Y si seguimos leyendo algunos salmos mesiánicos, usted va a encontrar, libra mi alma, de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, salva de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y hay muchísimos salmos que usted puede leer. Salmo 27, versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes ellos tropezaron.
Salmo 26, versículo 9, no arrebates de los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios. Salmo 25, versículo 20, guarda mi alma y líbrame, no sé yo avergonzado, porque en ti confié. Nuevamente está hablando de salvar su alma. Y así sucesivamente usted va a encontrar muchísimos salmos mesiánicos. Salmo 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso también lo dijo Cristo en la cruz del Calvario. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Porque, dice el versículo 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque has visto mi aflicción, dice Cristo, has conocido mi alma en las angustias. Nuevamente habla del alma de Cristo. Usted va a encontrar muchísimos salmos mesiánicos donde usted va a encontrar el sacrificio de Jesús, donde usted va a encontrar que Jesús fue ese lugar de sufrimiento, donde usted va a encontrar que Él no fue por culpa de Él, sino por los pecados de todos nosotros, llevando el pecado a un lugar, lo tenía que llevar. Si alguien se muere con naturaleza de pecado en la actualidad, ¿dónde cree que va usted? Cuando se fue Valentín Elizalde, como dicen todos, los medios de comunicación dicen, Valentín Elizalde, ya está en el cielo, ya lo va a ver. Murió con Cristo en su corazón, murió naciendo de nuevo. ¿Dónde está Valentín Elizalde? En el Hades o en el Seol sufriendo. ¿Por qué? Por la naturaleza de pecado que había en su corazón, porque nunca nació de nuevo, porque nunca creyó en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Dónde está Pedro Infante, hermano? Qué emocionante sus películas, es más, era mi héroe. ¿Dónde está? Pobrecito, está en el cielo, dicen los medios de comunicación y todo el mundo. Recibió a Cristo Jesús en su corazón, nació de nuevo. La Biblia dice que no está en el cielo. Aunque queremos o queramos nosotros que esté en el cielo, pero bíblicamente hablando no. No somos quien para juzgar si están o no en el cielo, pero la Biblia dice que no. ¿Está captando todo esto? ¿Quién tenía que pagar el sacrificio por cada uno de nosotros en el infierno? Cristo Jesús. Si nosotros no creemos que Él fue a sufrir ese lugar porque llevó el pecado de nosotros, no el pecado de Él, sino el pecado de nosotros, Él murió espiritualmente, se separó del Padre, eso significa muerte espiritual. Entonces esas 3 horas de tinieblas el Padre no lo hubiera desamparado. Si el Padre lo desamparó era porque el Hijo tenía naturaleza de pecado, es decir, el pecado de todos nosotros, no el de Él. Por eso ilegalmente fue retenido en el infierno. Ilegalmente la muerte lo retuvo, como dice Hechos capítulo 2. Por consecuencia, Él debía de resucitar, porque no eran los pecados de Él, sino los de nosotros, por lo cual Él fue a pagar en ese lugar. ¿Cómo debe tomar usted la Santa Cena? Con el cordero, con la carne quemada en el fuego. Es decir, el conocimiento de que Jesús fue a ese lugar de fuego, de sufrimiento, en sustitución de todos nosotros. Él no lo hizo por Él mismo, lo hizo por o en sustitución de nosotros. Por eso usted debe tener la garantía que independientemente si usted no cree en la larga vida, si se nos va antes, si nos lo cafeteamos antes, usted va al cielo. Va a vivir feliz en el cielo, ya no va usted a sufrir el infierno, ni va al limbo, ni va al purgatorio, usted va al cielo. No por sus obras, sino por el sacrificio perfecto de Jesús. Entonces, conclusión, vamos a 1 Corintios capítulo 11, ya para tomar la Santa Cena, vamos a ir por ahí llenando los vasitos de lo que representa la sangre de Cristo y los panecitos que representan el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11. ¿Sí entendió que Cristo es nuestra Pascua, verdad? Si esos corderos simbolizaban a Jesús, significa que Él pagó el sacrificio completo por todos ustedes. Fue quemado en el fuego el cordero, sí. Cuando lo enviaron al desierto, ¿cuándo? Cuando fue ese lugar inhóspito, ¿cuándo?
cuando su espíritu se separó del Padre y tenía naturaleza de pecado. Muchas personas no creen en esto y ahí están tomando la Santa Cena y luego dicen, el hermanito se murió, pues Dios se lo llevó. No es Dios que se lo haya llevado. Él tomó la Santa Cena sin entender y sin tener este conocimiento que tenemos o que usted tiene ahora. Cristo Jesús no nada más pagó por el pecado de ustedes, también pagó por la enfermedad, porque por la llaga de Él fuimos nosotros sanados. Él llevó las enfermedades para que usted no esté enfermo. Usted cree en ello, puede tomar la Santa Cena, porque ese es el sacrificio de Jesús. Pero también Cristo Jesús, 2 Corintios 8:9, se hizo pobre para que ustedes fueran ricos, enriquecidos, es decir, Él llevó la maldición de la pobreza. Gálatas 3:13 dice que Él es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él fue crucificado en la cruz y ahí llevó la maldición de todo en esas 3 horas de tinieblas. No nada más del pecado, también la enfermedad, también la pobreza pagó Cristo Jesús. Y muchos, al contrario, critican la prosperidad de Dios y dicen que Dios no los quiere a ustedes prosperados y están tragándose la galleta y el jugo. Y luego usted se lo encuentra en un hospital y hermano, ¿por qué está enfermo de cáncer? Porque él anduvo criticando el sacrificio de Jesús. Cristo Jesús también pagó, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que nosotros fuéramos prosperados. Y usted va a encontrar muchas personas así. ¿Y por qué tal hermano se fue? Porque pues también iba y confesaba sus pecados y ya igual se aventaba el pan y el vino. De nada les sirve que hagan eso si no entienden por qué hacen las cosas. Si usted sabe por qué lo está haciendo, al contrario, trae bendición el tomar la Santa Cena. Trae lo que vamos a celebrar es esto, mire, Salmo 105. Antes de ir a 1 Corintios 11, ya para terminar, Salmo 105. Qué bueno que me lo recordaste, Señor. Salmo 105, mire. ¿Qué es lo que celebraban los judíos? Esto, mire usted. Ahora, si usted, hay un área que no cree prosperidad, que Cristo Jesús llevó la enfermedad por ustedes, para que ustedes fueran sanados, o que Él llevó el pecado para que ustedes fueran justificados, salvos y se fueran al cielo. Si hay alguna cosa en la que usted no cree, pues igual no está obligado a tomar la Santa Cena. No lo haga porque el vecino de ahí lo hizo, amigo del internet. Si es un conocimiento para que, si no crees en alguna de las cosas, pues igual no tienes por qué andarte tomando la Santa Cena, solamente sigue amando al Señor. Salmo 105, ¿qué era lo que festejaba el pueblo de Israel? Que fueron redimidos de la esclavitud, de las tinieblas que representaba los egipcios, Faraón. ¿Qué nosotros celebramos como Pascua? Que el Señor pasa por nosotros por encima y tenemos esa protección divina, porque ya nos libró del mundo de las tinieblas de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Salmo 105, versículo 37. Esto festejaban. Primero, que el Señor los sacó con plata y oro. Era gran parte de lo que celebraban ellos. Redimidos del mundo de los egipcios, de la esclavitud. Dice que los sacó con plata y oro. Pero también, ¿qué era lo que celebraban? Que no había en sus tribus enfermo. Muchos no creen en la sanidad ni en los milagros. No, esos pasaron para el primer siglo. Los primeros 100 años, hermano, solamente hubo milagros de sanidad. Ahorita ya no existen. Están tragándose el pan y el vino. Entonces, para que usted vea que no es culpa de Dios cuando alguien muere aquí en la tierra. Es culpa del mismo ser humano que no entiende el verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por eso, entrando el año, recordamos esto nosotros, porque es una gran bendición para todo el resto del año el recordar lo que Él hizo por nosotros. Dice que lo sacó con plata y oro y no hubo enfermos, no había en sus tribus enfermo. Esa es la victoria que nos dio Cristo Jesús también. Nos sacó del mundo con oro, con plata y no había enfermos. Hermano, ¿pero por qué todavía me enfermo? Bueno, porque el Salmo 107... Porque en Salmo 107, versículo 20, dice que Él envió su palabra. Y luego que dice, y los sanó. Pero también que dice, los libró de la ruina. ¿Por qué todavía, hermanos, si festejo la Pascua,
Si tomo la Santa Cena recordando la muerte del Señor, hermano, pero ¿por qué todavía, en cierta manera, recibo una enfermedad o me encuentro enfermo? Bueno, porque dice que Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Si Él lo sacó con oro y con plata del mundo de las tinieblas, ¿por qué esa oro y esa plata no lo tenemos? Porque Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Es decir, lo único que va a ser manifiesto el poder de Dios en todas las áreas en nosotros, a pesar de que Él ya nos libró de allá, va a ser su palabra. Por eso les insistí mucho ahorita al principio, que traigan audios, traigan teléfonos, traigan memorias, vean por internet, en YouTube. Nunca dejen de escuchar palabra todos los días. Y esa fe, esa sustancia que va a venir a ustedes, es lo que va a ser manifiesto, lo que ya Cristo Jesús hizo por ustedes. Ya no va a venir a hacer más porque ya lo hizo todo por nosotros. Entonces es la palabra la que los va a sacar adelante. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice el Señor, que el que guarda mis mandamientos y los hace, cualquier cosa que ustedes pidan, Él lo va a hacer. Entonces, ahora sí, si vamos a ponernos de pie y que vaya a tomar la Santa Cena, si se puede, pueden irse pasando, por favor. Sí, para que no se muevan, pásense así los... 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Que usted entienda esta frase de ser digno, ser indigno. Ya somos dignos por la sangre de Jesús. Y con el conocimiento que usted tiene hoy, puede tomar claramente, sin ninguna preocupación, la Santa Cena. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Usted ya está como un obrero aprobado en este momento, porque usted ya conoce qué fue lo que hizo el Cordero por ustedes. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Es decir, usted puede comerlo y tomarlo tranquilamente. ¿Qué trae todo esto? El reconocimiento del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Usted ya escuchó la palabra, por lo cual debe tomar la Santa Cena. Usted ya escuchó esa palabra, entonces usted puede tomar la Santa Cena con ese conocimiento. Y por supuesto que el recordar lo que Jesús hizo, esa palabra de escuchar lo que el Señor hizo por nosotros, ese conocimiento trae fe. ¿Y esa fe qué cree que trae en sus cuerpos? Si usted cree que Él se hizo enfermedad para que ustedes sean sanados, trae sanidad en sus cuerpos. Y el Espíritu de Dios, que está aquí con nosotros, es el que nos va a llenar cuando hagamos este acto maravilloso. Cuando usted coma del pan y beba de la copa, lo hacemos partícipe de esta bendición y recordamos el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien lo que dice. Primera Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, fíjese, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Y eso implica que por vosotros implica que Él los sustituyó a ustedes en ese sacrificio. Por vosotros, diga, por mí fue partido el cuerpo de Jesús. Fue sacrificado el cuerpo de Jesús. Él llevó las enfermedades por mí en su cuerpo. Él llevó el pecado por mí en su cuerpo. Luego dice el Señor, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto siempre en memoria de mí. En ese momento, cierre sus ojos y tome el pedazo de panecito y ahora sí lo puede comer. Gracias, Jesús, porque tu cuerpo fue partido por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido sanados por tus llagas, porque tú nos has librado del mundo de las tinieblas, nos sacaste con oro y con plata y no hay enfermos en nuestras familias, Señor. Gracias, Jesús. Asimismo, dice el apóstol Pablo, tomó también la copa. Asimismo tomó también la copa después de haber sanado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando usted toma la copa, representa que reconoce el nuevo pacto que hizo Jesús en su sangre, y que Él derramó su sangre y lo hizo por amor a ustedes. Diciendo el Señor, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, y hágalo, dice el Señor, en memoria de mí. Ahora en este momento, cierre sus ojos, puede tomar lo que representa la sangre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre derramada, Señor, en esa cruz. Te doy gracias, Señor, porque ese pacto lo hiciste por nosotros, Señor. Porque lo hiciste por mí, dígalo. Personalice esto para usted. Porque lo hiciste por amor a mí, Señor. Porque me amabas, tú cortaste este nuevo pacto. Y solo porque me amabas, Señor, cortaste ese nuevo pacto por mí de sangre. Lo hiciste para redimirme, para salvarme del mundo de las tinieblas, para salvarme del mismo Seol, Señor. Lo hiciste para sanarme de las enfermedades. Lo hiciste para librarme de la pobreza, Señor. Lo hiciste porque me amabas, Señor. Hoy recuerdo y hago memoria de todo lo que hiciste por mí, Señor. Hoy hago memoria de todo lo que tú sufriste por mí. Tú siendo Dios, veniste, Señor, y te humillaste a ti mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te hiciste un siervo, Señor. Te hiciste un ser humano solamente porque me amabas. Siendo Dios, tú veniste a ser humano y moriste, Señor, por mí. Yo reconozco ese pacto, Jesús. Yo reconozco tu obra milagrosa en la cruz del Calvario. Yo reconozco que bajaste a los abismos a sufrir por mí. Yo reconozco que eres mi Cordero sustituto. Yo reconozco que eres el Cordero que fue inmolado por mí.
Tú lo hiciste porque me amabas. Díselo, tú lo hiciste porque me amabas, Señor. Tú lo hiciste porque solo por amor, Señor, lo hiciste. Toda tu obra fue por amor, Señor. Hoy reconozco que tu obra fue por amor. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por un año más de vida. Gracias por un año más. Por un año más, Señor, que estuviste con nosotros. Gracias por un año más de tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por un año más que nos diste salud. Gracias por un año más de tu manifestación, Señor. Gracias por un año más de tu gloria, Señor. Que ha partido ese pacto de sangre por nosotros. Damos gracias, Jesucristo. Toda la honra y la adoración para ti, Cordero maravilloso. Eres mi Cordero, díselo. Eres mi Cordero. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Señor
todo el honor, Señor. Todo el reconocimiento tuyo. Todo el honor para ti, Señor.